Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Lo prometido es deuda, el tema del momento es todo este asunto del Negreirato, las novedades, el juez que ha hecho este auto de cohecho, y ayer os hice un vídeo con reacciones mías a teorías que puedo estar especulando que puedan suceder después de leerme el auto, pero os prometí que para explicar el tema legal con más profundidad y mejor y aclarar todas las dudas que pudiéramos tener, dudas que a mí también me surgieron, os iba a traer a alguien absolutamente profesional, lego en la materia, y ese alguien es nada más y nada menos que Victoria Palomo. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal? Has hecho un hilo en Twitter absolutamente espectacular, conciso, resumiendo todo este asunto, ¿verdad? Hola, Aure, pues nada, encantada de estar contigo aquí otra vez y sí, muchas gracias por lo del hilo. Era simplemente un poco explicar para la gente a lo mejor que no comprendiera tanto el aspecto procesal penal, pues en qué consistía ese auto por el cual ahora surge una calificación alternativa a los hechos. Claro, porque primero lo que quería aclarar, porque veo que mucha gente ya prácticamente da esto como por sentenciado, esto como que fuera ya una sentencia y que ya, pues mira, esto es el cohecho, mira que el juez está diciendo que esto claramente se demuestra que es cohecho, bla, bla, bla. Y no, ¿en qué fase del proceso estamos en este momento? Claro, ahora mismo estamos en la fase de instrucción y precisamente ahora el juez instructor, que no va a ser luego el encargado de enjuiciar los hechos, sino que el juez instructor lo que debe de hacer son las actuaciones tendentes para ver si los hechos que le han puesto a él en conocimiento, los hechos que se han denunciado por la Fiscalía, por Estrada y a los que se ha sumado el Madrid, si esos hechos que se han denunciado merecen ser enjuiciados penalmente o no. Si él una vez realiza estas actuaciones y cree que merecen ser enjuiciados, pues se abrirá el juicio oral y ya será el juicio de verdad, ¿no? Que digamos, donde el juez pues tendrá el papel de juez que algunos culés pues, ahora mismo reprochan que debería de tener este juez, pero no, este juez lo que debe de hacer es lo que está haciendo, que son recabar las mayores pruebas posibles para ver si estos hechos merecen ser juzgados o no en la sede penal. Que sí, pues se abre juicio oral. Que no, pues se archiva la denuncia y ya está. Ok, también otra cosa que esto nos queda claro, fase de instrucción. Juez instructor no es el juez que luego va a juzgar con el tribunal, con lo que tengan ahí, si es que llega la causa. Y es un juez instructor que recibe las denuncias, evalúa la información, pide investigación para ver si efectivamente esto merece la pena que el Estado gaste su tiempo, su dinero, sus Claro. recursos en hacer un juicio con esta situación. En este periodo de instrucción entiendo que se pueden cambiar o encontrar nuevos delitos, porque esa es otra de las cosas que estaban diciendo. ¿Ves? Aquí el juez dice que no hay corrupción deportiva y esto es otro delito, entonces esto ya no es, porque las denuncias de Estrada están hechas por un delito concreto que luego al final no es el que está diciendo. Esto también es normal, que se encuentre o que se Claro, cambie la figura delictiva, ¿no? exacto. Se parte de los hechos que se han denunciado, que se han puesto en conocimiento de este juez instructor, y este juez instructor, a raíz de las pruebas que va recabando, puede plantear calificaciones alternativas. Y posteriormente, en caso de que se decida que se va a dar apertura al juicio oral y por tanto que va a haber juicio, pues entonces todas las acusaciones, incluida por ejemplo el Ministerio Fiscal o el Real Madrid o la Liga, deberán de formular su escrito de acusación. Y ahí en el escrito de acusación ya será cuando deberán de identificar qué tipo penal es que Están el cual es, solicitando, ¿no? claro, están solicitando, porque obviamente, claro que los que sean acusados pues tienen derecho a conocer qué concreto tipo penal se le está imputando. Muy bien, perfecto. Vale. Aclarada esta fase, vamos a entrar un poquito más en otras cosas. Porque otra de las De cosas todas que formas, hemos... Aure, Dime. incluso en el escrito de acusación, alguna, es verdad que Puede encontrarse no se luego en da las... con frecuencia, pero se puede dar también a calificación alternativa. Es decir, ahora cuando vayamos a explicar esta diferencia entre el cohecho y la corrupción deportiva, pues, ¿por qué no? Imagínate que el Ministerio Fiscal al final asume la posición de este juez instructor y dice, oye, pues mira, yo no tengo claro si vaya a considerar a esta persona funcionario o no. Si la consideráis funcionario, pues mira, lo que creo que ha ocurrido aquí es un cohecho. Que no la consideráis funcionario, pues mira, sería una corrupción entre particulares en la modalidad deportiva. Pero tú no Ok. tienes por qué antecederte a lo que va a pensar luego el tribunal a raíz ya de todas las pruebas que se realicen, de las periciales, de las testificales. Es decir, no tienes por qué jugar a veces a ser adivino.
Perfecto, muy bien. Aclarado ese punto que también es importante que cada una de las acusaciones particulares y fiscal o Ministerio Público pueden pues solicitar una serie de delitos que pueden o no coincidir con este mismo que está ahora identificando el juez instructor. Vale, la siguiente cosa que hemos visto que ha llamado la Sí. atención, que se produjo ayer mismo, es este registro, no sé si llamarle allanamiento porque alguien me ha corregido, no es allanamiento, es registro. Pues, este registro de las instalaciones del Comité Técnico Arbitral en las instalaciones de Las Rozas de la Real Federación de Fútbol Español, que lo que indicaría, al no ser la Federación Española no sé si la palabra imputado o investigado, no estoy seguro, uno de los que aparecía hasta ahora en la causa en ese tema, porque hasta hace poco aparecía como intento de acusación particular o se había personado también, luego lo rechazaron, entiendo que por ser entidad pública que no puede presentarse así, pero el caso es que han mandado a hacer este registro con la Guardia Civil, 12 horas han estado allí recabando documentos físicos y documentos digitales, volcando información de ordenadores, etcétera, etcétera, y a mí esto lo que me indica, y lo explicaba más o menos en el vídeo de ayer, es que el juez ha debido hacer una solicitud de información y esta solicitud de información no le ha parecido, o lo que le hayan entregado a cambio, si es que le han entregado, no le ha parecido suficiente o le resulta sospechosa, porque para que ordene un registro físico en las instalaciones de alguien que en realidad no está acusado de nada en teoría ahora en la causa, parece un movimiento un tanto extraño. ¿A qué se puede deber que haya decidido ir de esta manera? Sí, yo creo que es exactamente lo que dices tú. Es cierto que en el momento en que se abrió el proceso, pues es verdad que se podría haber ordenado perfectamente el registro de las instalaciones del CTA, dado que uno de los acusados, pues precisamente fue miembro del CTA durante 18 o 19 años, no recuerdo concretamente. Pero ya a esta altura pinta mal lo que dices tú, es decir, el juez ha requerido varias documentación, probablemente pues las actas donde se llevan a cabo las valoraciones de los distintos árbitros a efectos de su calificación, y si esas actas no han sido aportadas o otra documentación que hubiera solicitado el juez no está siendo aportada, pues entonces el juez pide a la policía judicial que se persone allí y recabe cuanta información pueda. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que encuentran, aunque ya han pasado unos cuantos meses y en teoría pues cualquier tipo de información ha podido ser, bueno, desviada hacia otros lugares. Vamos entonces a este tema del famoso auto de cohecho, que es lo que Cohecho. más ha llamado la atención, que es que el juez, después de analizar la situación, yo ayer estuve leyéndome este acto, que es denso, de 21 páginas, a mí que no soy lego en la materia, me ha parecido bastante bien argumentado y sobre todo lo que habla es de cambiar el tema de el artículo 286 a el artículo al 4 y pico, que es el tema del cohecho. Y yo veo que el juez lo dice básicamente porque entiende que habla de números clausus y números apertus, que son números cerrados o números abiertos, que este es un concepto legal que por lo que yo entiendo es que dice, cuando son abiertos es que como es más difuso a quién puedes acusar o de qué cosas puedes hablar, y cuando es cerrado tiene que ser algo muy concreto. Y entonces dice que la corrupción deportiva entre particulares solo se produciría entre los directivos o lo que sea, y dentro de la otra parte tiene que ser o jugadores o árbitros. Sin embargo, yo en el texto en sí del artículo dice, así como deportistas, árbitros o jueces, que yo ahí juez podría entender que Sí, Negreira jueces. es más identificable como juez al ser parte del comité arbitral que a lo mejor No, como Aure, yo funcionario creo. público. Pero cuéntame tú, porque yo ya te digo que Sí. yo me pongo aquí desde el punto de vista del ignorante y lo que puedo interpretar de estas palabras. A ver, respecto de esto último, y ahora empezamos otra vez desde el inicio, juez equivale ahí a árbitro, simplemente son para otras competiciones deportivas donde no se dice la palabra árbitro, sino juez. Imagina, por ejemplo, un partido de tenis, ¿no? Pues ahí se habla más de juez que de árbitro. O Y en bueno, también juez de cuanto. línea, también podría ser. Sí, bueno, sí, hoy es asistente, ¿no? Pero anteriormente sí que era juez de línea. Bueno, a ver, Entonces no aplicaría a directivos, que es lo que dice el juez aquí, que él sí entiende que aplicaría, sí los directivos... aplicaría. O sea, ahora te explico. Mira, primero, la Ya. razón fundamental que él da
es la posible consideración de Negreira como funcionario público. Ahora después, si queréis, ahondamos en eso, pero bueno, él parte de que la federación es un ente privado que ejercita funciones públicas y, por tanto, sus directivos podrían tener la consideración de funcionario público. Si queréis, luego vamos a ese concepto de funcionario público a efectos penales, pero ya os adelanto que ese concepto de funcionario público a efectos penales es más amplio que el que tenemos en cabeza del derecho administrativo, el típico funcionario de carrera que aprueba una oposición o tal. Lo digo a raíz, porque justo también he publicado un tuit en el que decía Emilio Cortés que cómo era posible que a esta persona se le conciba o se le conceptúe como funcionario público, porque dónde estaba su convocatoria en el BOE para ese puesto. Pues bien, no es necesario. Ese sería el concepto de funcionario público con arreglo al derecho administrativo, ¿no? En este caso sería incluso un tipo de funcionario concreto que sería el funcionario de carrera. Pero es que el concepto de funcionario a efectos penales es mayor. Simplemente lo que te exige el Código Penal es que sea una persona que ejercite funciones públicas y lo sea, ya sea por disposición inmediata de la ley, por elección o bien por nombramiento por autoridad competente. Y yo creo que por ahí es donde podría estar la discusión. Que el día de mañana en el juicio se vaya a declarar que es funcionario público o no, la verdad es que no lo sé. Habría que estudiarse la reciente sentencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia y verlo. ¿Pero que hay posibilidades? Sí. Y por eso el juez yo creo que va a plantear esta calificación alternativa. Entonces, como digo, si el juez, si a la Negreira lo consideramos funcionario público, entonces ya no podría hablarse del delito de corrupción deportiva. ¿Por qué? Porque el delito de corrupción deportiva estaba entre particulares. Claro, estaba dentro de los delitos entre particulares. Entonces, si fuera, como digo, funcionario público, pues tendríamos que ir por el delito de cohecho. ¿Que no es funcionario público? Entonces pasaríamos, correcto, al delito de corrupción entre particulares en la modalidad deportiva. ¿Qué ocurre? Y esto es opinión personal, parece que el juez también el auto viene a hacer una pequeña referencia a ese problema que puede darse. Que, como en todo delito de corrupción, ¿no? Ya sea público porque sea un cohecho o entre particulares, que sería el de corrupción que estamos diciendo, siempre hay el corruptor activo, que puede ser cualquier persona, en este caso serían los directivos del club, y el corruptor pasivo. Y ese corruptor pasivo, que es el que recibe la ofrenda y tal, parece tal y como está. Funcionario. Claro, que el cohecho sería el funcionario, pues en el delito de corrupción entre particulares, en la modalidad deportiva, tal y como está redactado, parece que solo pueden ser jueces y árbitros, o sea, jueces, árbitros o deportistas. ¿Por qué? Porque parece que el tipo está pensado pues en la compra tradicional de un partido, ¿vale? Lo que ya nos adelantó el juez en un auto anterior, es decir, yo pues quiero comprar este partido y ya compro a ese árbitro o compro a los centrales del defensa contrario, lo que sea. Entonces, ¿que eso podría dar en el futuro problema? Sí, pero no tendría por qué ser indemostrable. Es decir, yo, en mi opinión, y esto es opinión mía, si se demostrara que los árbitros, en su afán de contentar a la directiva del CTA o a alguno de los miembros de la directiva del CTA, dejaron de ser imparciales, porque eso le iba a suponer una mayor cantidad de partidos elegidos o permanecer en primera división o ascender a primera división, se estaría produciendo el delito. Ya, lo que pasa es que, claro, aquí... Que justo, que Aure, aquí en el fondo... lo que pasa es que eso es muy difícil de demostrar, que deje de ser imparcial. No, yo eso es lo que vi. Yo vi penalti, pité penalti. Yo vi tal, y eso ya es un poco una percepción un tanto subjetiva. Lo que yo creo que es más, porque al no ser... Porque no se necesitaría que el árbitro se equivocase. Sino que simplemente lo que habría que demostrar es que de verdad ellos sabían que Negreira tenía el poder de hacer cosas. Y luego, si ya dejé de ser imparcial o si me dejé influenciar o no, eso da igual. Porque en el momento en que yo creía que Negreira sí tenía capacidad, a mí me interesa tener contento a Negreira. Entonces, si yo sé que Negreira más o menos se ve por dónde va, si esta gente cada vez que alguien pita a favor del Barça le ascienden de categoría, cada vez que alguien tiene un fallo en contra del Barça le dan neverazo, yo no necesito circulares por escrito, ni necesito que Negreira me meta a un cuarto oscuro a amenazarme con cosas. Yo sé más o menos, o sea, soy lo suficientemente inteligente como para saber
lo que me estoy jugando aquí, ¿no? Claro, Aure, pero la problemática sería esa. Desde mi punto de Ujú. vista, ¿eh? Hay otros compañeros que no piensan esto, que piensan directamente que ya por el hecho de que, imagínate que costara por escrito, Negreira, con este pago lo que quiero es asegurarme favores arbitrales, que ya con eso Ujú. bastaría. Yo creo que no, que de alguna forma sí que tendrías que tocar a un árbitro, pero no en el Ujú. sentido de que hubiera ese pago, sino que los árbitros supieran, pues como todo el mundo sabe en una empresa a quién manda y a quién tienes que Claro. contentar y cómo tienes Claro, que contentarlo, ¿sabes? O sea, yo de todas formas aquí veo dos puntos de vista. El primero es si de verdad la Federación Española se puede considerar un ente público, ¿no? O sea, para que luego los que trabajen para la Federación sean considerados funcionarios. Y lo que del marco jurídico que expresa aquí en la página 7 de este denso informe o acto de cohecho, habla de que organismo de derecho público se entenderá de acuerdo a un derecho de la Unión Europea. Dice, se entenderá cualquier organismo que reúna todas las características siguientes, o sea, todas, no puede dejar libre ni una, sí. que se haya creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. Entiendo que la federación, si se creó por el interés general del deporte y tal, se puede interpretar este punto. Segundo, que esté dotado de personalidad jurídica propia. Entiendo que la federación la tiene, no es algo que sea un anexo, un apósito o algo sin personalidad jurídica propia. Y el C, que esté financiado mayoritariamente por el Estado, que aquí entiendo que no, porque financiación Sí, recibe de los clubes, de los partidos que vende, etcétera, pero también dice las autoridades regionales, locales u otros organismos de derecho público o cuya gestión esté sujeta a la a supervisión de control. dichas autoridades, claro. Entonces, aquí sí cumpliría también este punto C, cumpliría todos los puntos, con lo cual creo que de acuerdo a Derecho de la Unión, artículo 2, apartado 1.4 de la Directiva 2014/24 de la Unión Europea, creo que sí se cumplen perfectamente los requisitos para entender o interpretar que la federación es una empresa como sujeta a ser interpretada como pública y por ello los empleados o directivos como funcionarios, ¿no? Sí, o sea, la federación yo creo que, vamos, está reconocido que es un organismo jurídico privado, pero que ejercita funciones públicas. Yo creo que ahí no va a haber problema. Lo único que es verdad que el artículo 24.2 del Código Penal, cuando te define lo que es funcionario público, te dice que es aquella persona que sí que participa en el ejercicio de funciones públicas, pero tiene que serlo por 3 vías, o por disposición inmediata de ley, por elección o bien por nombramiento de autoridad competente. Ujú. Eh, en el caso de la ley, pues yo creo que incluiría ahí todo lo que conocemos como funcionarios de puro y duro, de administrativos. En el caso de elección, yo creo que está pensando más en políticos. Y en el No, caso pero bueno, a ver, de... el presidente de la federación se elige por elección. Lo eligen los de las diferentes federaciones regionales, más el voto de los árbitros, más no sé qué otro, y más el voto de los clubes, que son los que definen también al presidente de la federación. Sí, Ahí pero hay Aure, yo por no... elección, pero no es elección Claro, universal, no tendría es que sufragio leerme lo que, universal, ¿no? Claro. claro, tendría que leerme todo lo que está opinando el Supremo respecto de esas 3 vías, pero yo la que he visto que utilizaban en los casos, por ejemplo, que he relacionado en el tuit, era la tercera vía, nombramiento por autoridad Nombramiento competente. directo, claro, porque a Negreira le nombra Sánchez Arminio, que a su Em, vez es nombrado a dedo por sí, por Villar Villar enseguida. en su momento, Mm. claro. Ok, perfecto. Entonces podría quedar más o menos establecido que Negreira Senior sí es funcionario. Aquí en donde yo veo problema es en que ha aumentado el hecho como sujeto, no sé cómo lo dice, de cohecho pasivo, como receptor, a Sí, Negreira Junior, que ese en bueno, realidad pero en calidad de... no tenía ninguna función, o sea, no puede ser considerado funcionario. Bueno, pero en calidad Entiendo de que era cooperador. un subcontratista. Sí, No, lo que pasa es que calidad de cooperador necesario, en la dices. autoría claro, el autor material, en caso de que Negreira fuera considerado funcionario público, sería Negreira padre, mientras que Ujú. Negreira hijo, o Javier Enríquez, como se llama este hombre, se le imputaría el mismo delito, pero en De concepto de cooperador cooperador necesario. necesario. Por ejemplo, Ujú. para que a lo mejor lo entendáis, el delito fiscal, por ejemplo, el delito de defraudación tributaria, también es un delito especial propio, es decir, solo lo puede cometer en calidad de autor material el contribuyente, ¿no? En ese caso, quien deba Ujú. de realizar su declaración.
Pero imagínate que realmente quien te ha imaginado toda la estructura defraudataria es un asesor fiscal, tal, pues ese asesor fiscal iría en calidad de cooperador necesario. ¿Vale? Vale. No reúne las cualidades para ser autor material, que solo serás tú, el contribuyente en ese caso, pero sí podría ir vía cooperador necesario. ¿Vale? Hombre, yo no sé, por el tema del coaching podría ser, porque es que en realidad, claro, es que el hijo de Negreira, la relación no está tampoco tan clara. O sea, fui con la selección española a coaching y coaching, sí, coaching, pero sí, es realmente buenísimo. Pero, sí. pero la verdad es que yo le veo como un subcontratista de la federación que le contratas para dar estos servicios, no, ni siquiera la federación. La federación sí aparece como que le ha contratado un par de veces, pero realmente eran los árbitros lo que le contrataban para dar el coaching, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Por donde el juez ahora, pues claro, deja muchas semillitas que no sabemos a qué se refieren, pero probablemente se referirá primero en cuanto a los pagos que recibe Negreira a través de dos sociedades, porque en una de ellas el que costaba como administrador era el hijo, ¿vale? Eso podría ser una de las opciones. Y la segunda, porque, no lo sé, en caso de que llevara a cabo esos actos impropios, ¿no? del cargo, pues bueno, estos actos impropios como eso, intentar influir en otros árbitros, pues eso sí también lo llevó con la cooperación necesaria de su hijo, ya fuera a través de los desplazamientos al Camp Nou o a través de este tipo de cursos, ¿no? Presuntamente. Ok, vamos con otra cosa, porque también otra de las cosas que se han señalado por muchos madridistas que no pueden responder y a algunos les ha parecido una cosa así rara. Yo os aviso que me estoy poniendo un poco de abogado del diablo, de mosca cojonera, para buscar los recovecos, a ver las fortalezas. No es que me ponga aquí a hacer de abogado del Barcelona, Dios me libre, que les caiga todo el peso de la ley, pero desde el sentido común lo que podría entender. Y he visto que mucha gente ha interpretado este asunto de que dice que, bueno, pues les imputo de cohecho, y además hay una frase que se menciona que dice el cohecho está demostrado por el pago, porque sea el pago está, nadie cuestiona el pago, y entonces al existir el pago existe el cohecho. A ver, yo entiendo que aquí debe haber grados, porque ¿qué pasa si yo qué sé, yo conozco a Sánchez Arminio y nos hemos ido a tomar unas cervezas y le paso un bizum porque le invito yo a la cerveza? Eso es un cohecho que estoy tratando, digamos que yo formo parte del Real Madrid. ¿A cuándo empieza a considerarse? Claro, aquí tenemos un pago continuado y durante muchos años, que además se termina cuando el otro deja de tener el puesto. Hay más cosas, pero para entendernos, ¿no? Sí. Esto que dice de que el cohecho está demostrado porque hay pago, supongo que está basado más en todo esto, pago en el tiempo, pago en cantidades exageradas, etcétera, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el delito de cohecho lo que necesita desde un plano subjetivo es que haya un funcionario, ¿no? Que sería lo que hemos estado hablando hasta ahora, el concepto de funcionario público, y de otro lado lo que necesita es que ese funcionario esté recibiendo un pago, un beneficio económico en atención a su cargo, es decir, por las funciones que puede desarrollar en su cargo, pero para hacer actos que son contrarios a los deberes inherentes a ese cargo. Entonces, lo que dice el juez es que, uno, el pago está claro que se ha realizado, él parte ya de la premisa de que en caso de que se cumpla, obviamente, la condición de funcionario público. Dice que el pago se ha realizado, infiere que dado que ese pago se realizaron, los pagos a Negreira se realizaron hasta que él estuvo en el cargo de vicepresidente, pues se realizaron en atención a su cargo, es decir, por las funciones que él podía desempeñar de vicepresidente del CTA. Y luego deduce que dado que esos pagos fueron mantenidos en el tiempo e incluso increciendo, ¿no? Desde los 70.000 euros anuales hasta llegar hasta los 700.000, pues está claro que estaban satisfaciendo, llega a decir, los intereses del Fútbol Club Barcelona. Todo eso son deducciones y respecto de esta última, además aclara
que eso debería de ser probado, obviamente, por las actuaciones que se lleven a cabo por la policía judicial o luego, en su caso, en el propio Claro, juicio. porque además también señala esto de que no hay contrato escrito, de que los Claro, servicios de scouting que podrían ser lícitos no tienen estos precios, que normalmente se realizan de otra manera y por otro tipo de funcionarios, etcétera, etcétera, ¿no? claro, Aure, tú imagínate que llega en el Barcelona y dice, mira, no, yo es que vale, yo pagué a Negreira y le pagué hasta el día que se retiró, pero es que justo él tenía una empresa de jamones y estuvo vendiendo Ujú. jamones hasta el 2018. Y Y bueno, yo pues compraba jamones claro, a cascopor. se ve el transporte, se ve todo, pues bueno, pues entonces ya ahí no habría ningún ilícito, ya está. Tú le Ujú. estabas comprando por algo que era externo a sus funciones. Pero es que el Barcelona en la primero que ante la agencia tributaria en el momento cuando A fue, eso claro, quería ir, porque es algo que también se señala mucho en el auto, en sí, el auto, en que este auto, parte de eso, de el hecho, Barcelona da conformidad a claro, lo que le solicitaba la agencia tributaria y acepta la sanción, la multa por el exactamente. retraso y todo, como admitiendo todo este jaleo, ¿no? Y ya esto lo deja como probatorio de que ni siquiera se quejaron de lo que les reclamó Hacienda, ¿no? Claro, yo creo que esto lo comentamos la primera vez que Ujú. intervine aquí en el canal. En su momento todo esto surge por una comprobación que realiza la agencia tributaria para el impuesto sobre sociedades y para el IVA del Fútbol Club Barcelona. Y la agencia tributaria pues identifica una serie de facturas y pide una serie de documentación, pues bueno, para acreditar que dichas Soporte. facturas corresponden a operaciones reales. Y el Ujú. Barcelona es incapaz de identificar ni la persona que estaba llevando a cabo dicho servicio, ni localiza ninguna documentación soporte. Entonces, el juez lo que hace en este auto es partir de eso y decir, y no solo eso, sino que luego en la liquidación que practica la Administración, que formaliza la acta de inspección, se aceptan en conformidad. Es decir, el Barcelona Ujú. acepta que esos son los hechos, que se le ha preguntado por una serie de documentación adicional o que soporte lo que dicen las facturas y él Claro, dice que no lo ha porque localizado. legalmente podían haber aceptado en disconformidad. Acepto pago, pero no estoy conforme Claro, porque claro. realmente yo creo que Sí, aquí sí, hay... exacto. Él eh, podría haber dicho, bueno, no localizo el tal, pero a saber, ha ujú, ocurrido una, no sé, una inundación tal, pero el ujú. gasto ha existido, ¿no? O algo Claro, así. Claro, correcto. claro, lo Ujú. podría haber dicho. Pero no lo hizo. Entonces, partiendo de eso y que luego yo creo que al juez ni a la Guardia Civil le acaban de convencer, pues, no sé, la performance aquella que vimos de la rueda de prensa de Laporta con sus cajas y a que nadie le entra en la cabeza que un informe pueda valer de 3 páginas, no sé, 60, 70 mil euros, pues Ujú. ya está. Claro, grabar partidos de la selección y cosas así. Claro, No, que no, se daban no tiene, por televisión claro, española, algunos de ellos, ¿no? Y no tal. tiene ningún sentido. Realmente se cae por su propio peso. Pero bueno, en realidad, bueno, aquí pues, ellos tienen derecho a decir lo que quieran decir. Tú viendo ahora por dónde van los tiros, ¿qué es lo que esperas que suceda? ¿Crees que esto está lo suficientemente bien argumentado como para que pase de instrucción allá a juicio normal, Sí, 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 sí. Yo creo que va a ujú, haber juicio. Vamos, ujú. no sé, eso sería sorprendente, pero que no lo hubiera, así que yo creo que sí que va a haber juicio. No sabes más o menos estos procesos en cuánto tiempo podrían pasar de estas diligencias de instrucción a a las otras? Pues la verdad no creo que falte mucho. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, toda la documentación que han recabado estos días, también se está diciendo en prensa que el Barcelona tampoco está cumplimentando mucho la solicitud de Ujú. documentación que se le está haciendo, así que a lo mejor nos Vemos sorprende otro con una registro entrada, exacto, la oficina. en en el Camp Nou que están derruyéndolo Exacto. acomodadamente, ¿no? Aquí hay otra cosa que a mí me sorprendía porque, claro, es que este señor Negreira, si uno se pone a pensar que lo piensan desde el principio cómo manejar esto, no acuso a nadie, esto es una hipótesis mía totalmente peregrina y conspiranoica, pero si yo quisiera, soy el Barcelona y quiero a alguien que influya de esta manera, pues para mí el Negreira este es el ideal, porque primero es un tío muy aficionado a mi club, que no lo ha ocultado del tema catalán, que encima llega ahí puesto a dedo con lo de Villar y que encima
no puede, en teoría no puede ni cobrar, porque tiene una discapacidad física reconocida y cobra una pensión, y por lo tanto, en teoría, yo es que aquí tampoco entiendo, él podía trabajar teniendo esa discapacidad, o sea, recibes una pensión, por eso en teoría no puedes recibir un sueldo de la federación, porque ya estás recibiendo la pensión o tendrías que renunciar a ella, y sin embargo sí puedes ejercer funciones. Es que por aquí veo otra línea de defensa del Barcelona y de la federación Sí, pero de eso que más le allá teníamos de... verdaderamente de adorno porque este tío estaba pirado de la cabeza y ya le teníamos aquí porque nos hacía gracia. Bueno, es verdad que existía, no sé, es que no recuerdo bien una resolución de la Seguridad Social acerca de una incapacidad, pero bueno, esa incapacidad te podría a lo mejor, no sé, impedir un trabajo material, pero a lo mejor no un trabajo intelectual, es decir, Ujú. o irregularidades que se hayan podido cometer en el plano de la Seguridad Social no van a impedir ahora que se enjuicie algo penal. Ok. No, no, yo lo digo porque si tengo que planear, para mí es el idóneo. Alguien que No, en no, caso está claro, luego yo pueda decir, mira, no es que este ni siquiera era funcionario. Este ni siquiera claro, sí, sí, trabajaba sí, ahí. No recibía sueldos. De vez en cuando iba, le invitaban, tomaba unos canapés, daba su opinión y se acabó. Pero en realidad era la mano derecha. Es que claro, luego ves que aparecen todas las fotos con Sánchez Arminio al lado, tal cual. que sabes quién le ha nombrado, que sea el gran jefazo, que todo el mundo habla del índice corruptor, de todas estas cosas, que aparecerá en algún documento firmando evaluaciones, etcétera, etcétera. Y claro, dices, no, funciones tenía, que no cobrase sueldo es otra cosa. Porque es que encima él dice en esas declaraciones a la agencia tributaria que no, 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 yo nunca he cobrado porque yo ya cobraba del Barcelona, ¿no? Ya, Entonces, no, exacto. no quería, que qué buena gente que no quería hacer que la federación encima le pagase un sueldo cuando él ya recibía sueldo del Barcelona. No sé si quieras, creo que más o menos hemos aclarado los puntos, incluyendo el de una potencial línea de defensa. Bueno, sí, lo que no hemos hablado es qué sanciones podría tener en Sí, caso de que al final se les encuentre culpables de cohecho, porque encima está imputando al Barcelona como entidad jurídica, no solo a los directivos, que era lo de la corrupción deportiva, iba más por los directivos, los números clausus o sí, apertus sí, sí, sí. eran a las personas físicas y esto está imputando a la personería jurídica Fútbol Club Barcelona, con lo cual las sanciones se podrían aplicar al propio Fútbol Club Barcelona. ¿De qué sanciones estamos hablando en caso de encontrarse finalmente culpables de cohecho? Sí, bueno, las sanciones para las personas físicas, pues bueno, serían más o menos equivalentes a la corrupción deportiva, aunque ligeramente mayores para el caso del cohecho, sobre todo en el caso de que se llegara a probar que se han realizado esos actos contrarios, porque el cohecho también es un delito de mera actividad, al igual que ocurre con el delito de corrupción deportiva. Es decir, bastaría con decirle al funcionario te voy a pagar porque quiero que influya en esto y al final, a pesar de que no se produjera esa influencia o ese acto contrario a su cargo, el delito se estaría consumando por el mero hecho del pago. Ujú. En cuanto a las sanciones, pues serían equivalentes, ligeramente superiores para el cohecho y en el caso de las personas jurídicas, pues también la multa se prevé un poco superior, pero las penas que estuvimos comentando, ¿no? Que podrían tener de forma indirecta un alcance deportivo, como la suspensión de actividades, clausura de locales, esas serían exactamente las mismas. Y Claro, porque además en estamos ambos hablando casos, de, sí, de sanciones de clausura de actividades hasta 5 años y claro. cosas así que realmente, pues yo no sé si eso sería capaz una entidad como el Fútbol Club Barcelona de resistir no poder, no poder ejercer actividades durante 5 años, ¿no? Primero tienes que liquidar a toda la gente que tienes Claro, contratada, o sea, hay una serie de cuestiones que aunque digas, bueno, me aguanto 5 años y a los 5 años vuelvo en loor de multitudes, pero prácticamente supondría la desaparición del club. sí, a ver, prevista está, y es verdad que el caso, en caso de que se demostrara, es de tal gravedad que podría darse, pero bueno, cierto es que el juez a lo mejor pues se conforma con lo que son las sanciones puramente económicas Ujú. y, y entiende que debería de ser lo suyo que una vez se dicte la sentencia, pues ya tanto UEFA como FIFA podrían entrar a la hora de imponer las sanciones deportivas, una vez con los hechos declarados probados. Bueno, pues igual, o sea, ahí quedaría también en manos de UEFA y FIFA
O sea, tú más o Claro, menos puedes prever que a lo mejor dentro de España se tenga una cierta leniency o no tanta severidad y se quede en una claro. multa o sanción así y esperen que luego decida la UEFA, pues como ha decidido en otros casos con otras gentes. No sé si quieres incluir alguna cosita más, algún comentario más, algo que tú veas que la gente en Twitter está comentando diciendo, estás totalmente equivocado, esto que dice, no, estás interpretando mal lo que dice el juez, o Bueno, alguna Aure, cosita sobre que quieras añadir. todo, sí, un poco porque decir que hay que tener respeto, es decir, no sé, el tratamiento que algunos, pues algún catedrático como el que interviene en la COPE me está realizando respecto del juez instructor, pues me parece un poco excesivo. Y el juez instructor ha Ujú. utilizado una argumentación, existen casos que el Tribunal Supremo, bueno, jurisprudencia del Supremo, que el concepto de funcionario público a efectos penales es más amplio del Que el de derecho efectos laborales, administrativo, claro. claro, Ujú. entonces respeta eso, ¿sabes? O sea, que tú puedes tener una opinión contraria, por supuesto, ambas si se argumentan, pues bueno, ya se verá cuál lleva razón y ya está, no más, pero bueno, que Ujú. Sí, no no, este sé, catedrático yo le veo que va más, yo estoy aquí ejerciendo el papel de mosca cojonera, pero él va más bien ejerciendo el papel de abogado de la defensa. No sé si es que quiere que le contraten los servicios jurídicos del Barcelona, porque lleva algunas declaraciones bastante llamativas con respecto sobre todo a la falta de digamos, un pequeño, una cortesía profesional o respeto claro, profesional a la opinión. Es como muy taxativo, no sé qué, pero claro. ¿qué es esto que dice? Es una cosa Por eso llamativa, ¿no? yo no querría, si yo fuera acusada, no querría un abogado así, porque yo Ujú. querría que El mi juez. abogado defensor se preocupara por todo, ¿no? Ajá. Es decir, hoy he escuchado a un periodista que sigue el Fútbol Club Barcelona que el equipo jurídico del club ya había previsto que podía surgir esta imputación del cohecho. Pues eso es lo que quiero, Ujú. obviamente. Si yo he cometido algo, lo que quiero es que me diga, oye, ¿por dónde pueden salir? ¿Qué probabilidades? Vamos a ponernos en el escenario más negativo, pero uno que tacha de loco al juez y ni se preocupa por, oye, ¿que ¿es posible esto? ¿Cuál es la reciente jurisprudencia que ha tenido el Supremo en estas cuestiones? Sino que eso, Ujú. simplemente lo tacha de loco, pues que no creo que sea Yo, un yo buen abogado, la verdad. sinceramente, yo sinceramente veo que también hay otros que ya preveían esto, no solo el Servicio Jurídico del Barcelona, sino creo que Claro, dentro de la federación se apresuraron desde el principio a decir, este señor no tiene sueldo, primero, porque eso fue un requerimiento sí, sí, de la sí, agencia sí. tributaria, y ahí dijeron, cuidado, este señor no tiene sueldo, no tiene sueldo, ahí señalando muy claramente de, este tío no estaba en nómina, cuidado, no lo asocies aquí, y luego todas estas cuestiones que han hecho después, el apartar a Estrada Fernández, estos audios llamándole hámster, rata de Tal cloaca cual. y no sé qué, esa historia de no entregar esa encuesta que hicieron, una encuesta interna reconocida por el propio Medina Cantalejo, donde hacían 10 o 12 preguntas a los árbitros y que nunca han presentado, y a lo mejor es una de las cosas que han ido a buscar Claro. a la sede del CTA. Yo creo que muchas de estas cosas y de esta, digamos, falta de colaboración, a lo mejor también es para que, buscando que podía llegar esto del cohecho, mejor que no tengan muchas herramientas para imputarnos, porque ahí al ser cohecho ya el funcionario, y no sé también si habría más gente, porque cooperadores necesarios o gente que miraba hacia otro lado o gente que a lo mejor sabía, podrían encontrar forma de implicar a más personas de la propia federación en este caso, ¿no? Sí, 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 claro. Una vez Ujú. salvada lo que es que no digo que se vaya a salvar, ya lo he advertido al principio, una vez salvado el concepto de funcionario público, ya la actividad probatoria es mucho menor para el delito de cohecho que para el de corrupción Ujú. deportiva. Entonces, claro, ahí va a estar la Es más cuestión. sencillo de probar que lo de corrupción deportiva, y por eso trataban de evitarlo a toda costa. Claro, Pues claro, muy claro. bien, Victoria, yo te quiero agradecer enormemente tu A generosidad, ti, tu Aure. tiempo aquí con nuestros espectadores. Espero que todos vosotros hayáis tenido un poquito más claro todo este turbio asunto, pero que gracias a Victoria y a gente como ella que nos aclara los conceptos, podemos más o menos
darle un poco de luz, porque yo creo que hay mucha gente también interesada en enfangar el Tal asunto. cual. Te emplazo para futuras cuestiones en caso de que vuelvan a surgir. Voy a volver Vale. a pedirte tu amable tiempo para que nos lo expliques. A todos vosotros, pues deciros que muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí en la charla. Agradeceros con el tiempo que le dedicáis al canal. Os pediros que le deis like al vídeo si os ha gustado, que me dejéis todos los comentarios que tengáis aquí abajo. Yo los suelo leer todos. Si hay alguno interesante dirigido a Victoria, se lo trasladaría a ella. Como os digo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!